Muy bien, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, integrante del directorio del Banco Central de Reserva, está con nosotros. Hoy una reunión importante en Palacio de Gobierno, donde se ha instalado un acuerdo fiscal para proteger la estabilidad y sostener el crecimiento. El gobierno ha instalado este acuerdo que consiste en definir una serie de líneas de acción, ¿no? Combatir, por ejemplo, el debilitamiento fiscal, proponer responsabilidad, mejorar el gasto, ampliar la base tributaria con enfoque social y diálogo. Ahora, esta es una propuesta de la ministra Miralles, sin duda, que ha tomado conciencia de que ha habido un impacto en la caja fiscal y en la disciplina fiscal en nuestro país en los últimos años, ¿no? El propio presidente Gerí ha secundado a la ministra, pero hay algunos pronunciamientos que había destacado yo sobre quienes han participado, entre ellos, por ejemplo, el señor David Tuesta. A ver, tengo acá a Mercedes Arauz, ¿no? Ella dice, estoy bastante contenta de que haya una forma de acción dirigida a ponerle control a aquello que se está desbordando. Tenemos políticas públicas, pero que sean viables sin un cuidado fiscal va a ser difícil, sobre todo en un contexto internacional donde las tasas de crecimiento no son tan altas por los modelos proteccionistas. El crecimiento se va a dar, salvo que hagamos políticas. El crecimiento no se va a dar salvo que hagamos políticas adecuadas. Esa es la opinión de Mercedes Arauz. David Tuesta ha dicho, hemos visto todas esas inconsistencias relacionadas con el incremento de salarios, se refiere al gasto corriente, a lo que hemos hablado en algún momento, el incremento de salarios en el Estado, ¿no? Que no tiene ningún tipo de relación con la meritocracia. Una medida a largo plazo requiere justamente tomar acciones para revertirlo. ¿Cuál es tu opinión, grosso modo, Diego? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantado. Creo que en general uno podría estar en desacuerdo con mucho de lo que se propone en este consenso, en este comunicado que ha salido de Palacio de Gobierno. Se dice, oye, ¿queremos recaudar más? Sí, todos queremos recaudar más. Claro. Queremos gastar queremos gastar responsablemente. ¿No? Queremos ir ampliando de repente algunas remuneraciones, pero de manera progresiva. Eso es perfectamente razonable y nadie podría estar en contra. Y creo que está bien que se haya hecho ese esfuerzo desde el Ejecutivo de reconocer que hay un problema, que es el primer paso, ¿no? Primero es, oye, tenemos un problema, ¿ya? ¿No? Tenemos que atacarlo de alguna manera. Ahora, siendo, Sí. defensor del diablo, ¿tú crees que realmente el presidente, no la ministra, pero el presidente que ha sido parte del Congreso, que es congresista, ¿no? Y que ha participado además en las discusiones y en justamente algunas leyes que han supuesto, implicado gasto fiscal y que, es más, el señor Alonso Segura del Consejo Fiscal ha dicho que está esperando que el presidente Gerí empiece a interponer algún tipo de demanda de inconstitucionalidad contra alguna de esas normas. ¿Tú crees de verdad que hay un compromiso del gobierno del señor Gerí, más allá de las buenas intenciones por eso creo de la que eso digo, ministra? o sea, una cosa son las buenas intenciones, lo que se ha conversado, y otra cosa es lo que de verdad está haciendo el gobierno. Ya son cosas distintas. ¿No? Y creo que más bien más que hablar sobre estos ¿no? grandes ejes, ¿no? Y convocar a no sé cuántas personas ha habido, 40 personas en Palacio de Gobierno, creo que más que eso hubiera valido una buena demanda al Tribunal Constitucional para que cierre de una vez esta compuerta que tiene el Congreso para incrementar el gasto. Hemos tenido, y sin embargo, este gobierno ha dejado pasar ya cerca de 17 normas que no ha observado, ¿ya? Y que se han aprobado desde que el Consejo Fiscal, del cual soy miembro, ¿no? El Consejo Fiscal dio la voz de alerta en octubre. ¿Estas 17 normas en qué periodo de tiempo estamos hablando? Desde mediados de octubre hasta hace 4 días. ¿Con Gerí a la presidencia? Sí. Ya es una contradicción, claro, aquí el punto es, bueno, podemos hacer toda esta declaración de intenciones muy bonita, convocar a 40 personas, tomar la foto, todo muy bien, y está bien que reconozcamos que hay un problema, todos de acuerdo con eso. Pero más importante es qué vamos a hacer en concreto. Y en concreto es que ha habido varias oportunidades en que el Ejecutivo pudo haber dicho, oye, no, esta norma, ¿no? La observo, ¿no? Si la quieren pasar, que la pase el Congreso por insistencia, pero esta norma, por ejemplo, incorpora trabajadores de casa 728. ¿No? Creación de universidades, incremento de escala salarial, ¿no? Todas esas normas han ido pasando en las últimas semanas, ¿ya? Y el Ejecutivo, ahí bien, gracias. Entonces, ¿podrías mencionar algunas? Las que te estoy diciendo, o sea, la creación de universidades, tienes 2 o 3, tienes unas 5 entidades que han pasado, que se ha pasado de CAS a 728, y ahí, perdóname, y ahí hay un punto bien importante, porque ya el TC
y lo mencionó hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional en el Palacio de Gobierno. Que estuvo en la reunión, sí, claro. Que ella ya lo mencionó sí. hoy día, que el Tribunal Constitucional dio una norma, ya había dicho que este tipo de pasos del 728, de CAS a 728, no eran constitucionales. Ya hay un precedente aquí. ¿Ya? Entonces, era más o menos fácil agarrar esas normas que se había pasado desde el Congreso recientemente y decir, oye, TC, tú habías dicho, ¿no?, que esto era inconstitucional. ¿Ya? Y no solamente no se hizo eso, sino que ni siquiera se observó. Claro. ¿Ya? Entonces, si tú no observas la norma como ejecutivo, que es parte de tu responsabilidad, luego pues no puedes tener la cara de ir al Tribunal Constitucional a decir que es inconstitucional. El primer paso que te corresponde es observar. ¿Ya? Eso no lo hemos visto, esa actitud de entrar a observar no lo hemos visto. Yo ahí sí quiero hacer una salvedad. El primer ministro, el señor Álvarez, ha dicho ya desde hace un par de meses de repente, a partir de la conferencia de prensa que dimos con el Consejo Fiscal, que él va a presentar un caso, ¿no? El defensor del pueblo lo ha mencionado también hoy día, que él va a presentar un caso. Entonces, estamos a la expectativa, ¿no?, de que efectivamente el Tribunal Constitucional pueda recibir este caso y quizá ponerle dientes a alguna de las interpretaciones que se le había dado a sentencias anteriores. ¿Qué cosa es lo que se le pide a qué se le debía poner dientes específicamente? A que cualquier norma que tenga algún gasto pues considerable del Tesoro Público que venga del Congreso tiene que ser necesariamente consensuada con el Ejecutivo. ¿Ya? Eso es lo que debería estar pasando. O sea, si tú vas a gastar, si tú tienes una norma que va a involucrar un gasto importante o va a tener alguna consecuencia fiscal importante, esa norma que está pasando el Congreso debería tener un ok del Ejecutivo, que es como siempre tradicionalmente se ha trabajado esto y es lo que hemos perdido en los últimos años, y ese es el motivo, creo, por el cual, y escuchando mucho a los exministros en la conferencia de hoy día, que estaban alertando, oye, hoy día no vemos el problema, pero en unos años esto se nos puede ir de las manos. Y ahí el exministro Tuesta dijo, creo que sí, de manera muy correcta, nos dijo, mira, miremos a Colombia, ¿no? En Colombia, ¿qué cosa pasó? Hubo un proceso similar, el déficit se terminó yendo de las manos, se perdió el grado de inversión, ¿ya? Y nunca volvió Colombia a tener un nivel de estabilidad macroeconómica como el que había tenido antes, porque recuperar, una vez que ya perdiste el ancla, recuperarla es bien complicado. Colombia tuvo que subir 3 puntos, el equivalente a nuestro IGB, a su IVA, y sigue sin poder recuperarla. Entonces, de nuevo, no lo vemos ahorita, pero cuando notemos la ola, ya estamos con el agua encima. Claro. Ahora, Luis Valdivieso también tomó la batuta dentro de esto y él dijo una cosa interesante también. Dice, mucho se ha hablado, por ejemplo, de la falta de ingresos. Si vemos con detenimiento la composición de los ingresos del Estado, hay una reducción del impuesto a la renta que va entre el 50 y 60%. 3 puntos de Producto Interno de ingresos adicionales. Hay 35% de evasión en el IGB. Si resolvemos ese problema, tendremos 3 puntos más de ingreso adicional. El rol de la SUNAT o de la ampliación de la base tributaria, por ejemplo. Ese es otro punto que ha quedado un poco ahí, al margen. Hemos hablado ya de las iniciativas de gasto del Congreso de la República, pero ¿qué hacemos con la SUNAT entre tanto? Mira, la SUNAT tenemos que reforzarla bastante. Ajá. O sea, yo creo, pero creo que no hay que mezclar tanto los temas. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que recaudar mejor. Ya. Y todos estamos de acuerdo en que tenemos que gastar mejor. Ya son dos temas que van un poco por separado. O sea, no puedo decir, oye, entonces como soy responsable en el gasto, entonces busco dónde generarme ingresos para seguir gastando de manera responsable. Claro. No, son dos cosas separadas. Ahora, dicho lo de la SUNAT, yo coincido absolutamente que necesitamos una administración tributaria, yo creo, más predecible. ¿Ya? Si uno conversa con cualquier empresario, lo que te va a decir hoy día es, oye, la SUNAT a veces se encuentra pues de izquierda o de derecha y el pretexto y el argumento que el año pasado me aceptó, ahora no me lo acepta, y cuando voy me dicen una cosa, pero luego el auditor me va a decir otra. Entonces, tenemos que darle más predictibilidad a la SUNAT, creo que eso es clarísimo. Tenemos que darle mejor gobernanza también. La SUNAT ha tenido un cambio de autoridades sumamente, o sea, ha sido una entidad sumamente volátil en los últimos años, con muchos superintendentes pasando, muchísimo más de lo que se ve en pares en Colombia, en Chile. Eso claramente perjudica la labor de la institución. Y en general le hemos estado dando un montón de responsabilidades también a la SUNAT, la norma antielusiva, por ejemplo,
que son difíciles de administrar correctamente si no tienes una buena gobernanza, si no tienes una buena base institucional. Entonces, a mí, como me molesta un poco cuando tenemos, ponte como arbolitos de Navidad, ¿no? Como tenemos acá, ¿no? Que vas colgándole a las instituciones, ¿no? Lo mismo hacemos a veces con Indecopi, ¿no? Vas colgándole diferentes funciones, diferentes responsabilidades, pero no le das las competencias, no le das la independencia, no le das la capacitación suficiente para hacerla. Lo mismo hemos hecho con gobiernos regionales. Entonces, creo que este ha sido uno de los temas que hemos tenido con SUNAT. Y de nuevo, dentro del aparato público no es una institución que funcione especialmente mal. No quiero acá hacer sonar a la maldita SUNAT. Claro, no es el caso. Pero lo que siempre se ha sí reclamado es que es muy poco, en un país con un alto nivel de informalidad, es que el peso finalmente del gasto del Estado o del presupuesto que administra el Estado, de los recursos que tiene el Estado, recae en los formales. No, recaen los mismos de siempre. O sea, recaen las mismas, claro, son las mismas grandes empresas las que terminan. Y los servicios que ofrece el Estado a esos justamente que sostienen el presupuesto del Estado no son de la mejor calidad. O sea, es eso lo que se dice, y uno al final se cuestiona y dice, bueno, estoy pagando mis impuestos, pero ¿cuál es el aliento que tengo para eso? ¿Cuál es el incentivo que tengo para pagar yo? Y mira, todos pagamos IGB, de IGB no se escapa nadie, pero por ejemplo, impuesto a la renta pagan, impuesto a la renta por trabajo, me refiero, pagan cerca del 10% de trabajadores del Perú. 10%. ¿Ya? Impuesto a la renta por trabajo, o sea, cuarta, quinta categoría, la gran mayoría no paga porque son informales. Y luego tienes un buen tramo, la mayoría de formales, que no paga porque están por debajo de las 7 UITs inafectas a partir del cual empiezas a pagar. Entonces tú no pagas renta por trabajo si no ganas, vamos a redondear, cerca de más de 3.000 soles al mes, no pagas renta por trabajo. ¿Ya? Entonces, claro, si el salario promedio en el Perú está más cerca de los 1.800 soles, pero no pagas renta si no ganas más de 3.000, bueno, ya te das cuenta que hay un problema. ¿No? Pero además eso se presta a prácticas elusivas, ¿no? Es decir, yo declaro que gano tanto, pero de repente por fuera gano más. Sí, eso también sucede mucho, ¿no? O sea, hay gente que declara, oye, yo gano, no sé, salario mínimo, ¿no? Entonces con eso no solamente no pagas impuestos, sino bajas la carga, por ejemplo, para salud, no bajas la carga del FP y por afuera recibes el extra. Este es el tipo de cosas, honestamente, que yo creo deberían estarse debatiendo mucho más en campaña. O sea, a ver, hay dos temas centrales en campaña. A ver, hay uno indispensable, que es seguridad. La seguridad es el tema de este gobierno, es el tema de la campaña y tiene todo el sentido que sea así. ¿Ya? Ahora, el segundo punto, y en segundo orden de prioridad, es qué cosas hacemos para crecer más. ¿Ya? Eso es cómo hacemos para que el Perú regrese a tasas de crecimiento de 4,5%, 5%, que es a donde deberíamos estar. Y probablemente ahí lo más importante es cómo hacemos para que más personas puedan trabajar en empresas más productivas. Ese es el santo grial. ¿Ya? Necesitamos a más personas trabajando en empresas más productivas. Hay dos caminos ahí. Uno es hacer que las pequeñas empresas crezcan, ¿no? Y darle los incentivos, ¿no? Darle los incentivos para crecer y no penalizarlas por crecer. Eso lo hemos intentado y mal que bien toma tiempo, pero está bien que seguir en ese esfuerzo. El otro camino es cómo hacemos que más personas sean contratadas en empresas que ya son más grandes, ¿ya? Que ya tienen acceso a capital, que ya tienen acceso a crédito, que ya tienen buena tecnología, que ya pagan buenos salarios. Y más bien lo que hemos hecho en los últimos años es penalizar la contratación en empresas que son más grandes. Hemos subido cargas de impuesto al trabajo, hemos hecho mucho más rígidas las contrataciones, hemos hecho que sea más difícil para los jóvenes entrar a esas empresas. Entonces, ahí sí nos hemos disparado al pie. Entonces, para mí el gran debate, la gran discusión que deberíamos estar teniendo después de la seguridad, ¿ya? Es cómo hacemos para que haya más personas trabajando en empresas más productivas. Y perdóname, para regresar de repente al primer punto y darle cerrar el círculo, esa es la mejor política tributaria. ¿Ya? La mejor política tributaria es el crecimimiento. O sea, podemos hacer un montón de malabares al costado, ¿ya? Decíamos ahorita, tenemos la SUNAT, ¿no? Y tenemos que estar cerrando acá brechas, totalmente de acuerdo, pero todo eso va a ser medianamente marginal si es que no crecemos más. ¿Ya? Lo mejor que podemos hacer para cerrar todas las brechas que queremos cerrar y pagarle mejor a los trabajadores y tener mejores hospitales, tener mejores carreteras, lo mejor que podemos hacer es seguir creciendo. Y hoy está pintado el escenario para crecer más. Tenemos los términos de intercambios, el precio del cobre, el precio del oro por el cielo.
tasas de interés relativamente bajas, una macroeconomía estable. Está pintado el escenario para crecer al 4,5 y no lo estamos logrando. Correcto. Para redondear, mi última pregunta sería, yo sé que te he hecho esta pregunta en alguna ocasión antes, creo que en el marco de CADE alguna vez conversamos de esto, pero ¿por qué no hemos crecido lo que deberíamos crecer en una línea? Yo creo que esta frase puede quedar como lección justamente para corregir eso que se ha hecho mal y que lo incorporen en los planes de gobierno y que lo entiendan los candidatos. Ha sido volatilidad política y falta de predictibilidad de políticas públicas. Eso ha sido en resumen. Hay que ordenar la casa, entonces. El problema. O sea, es bien difícil que uno invierta si no sabe quién va a ser el presidente el próximo año y cuáles van a ser las políticas que van a haber el próximo año. Yo confío, y acá de repente estoy siendo un poco inocente, pero ojalá en la elección del 26 podamos tener un presidente o presidenta sensato, y que tenga la perspectiva de quedarse los 5 años con un Senado también con buen criterio. Con alguito de predictibilidad, y mira que no se necesita mucha, con alguito de predictibilidad de que esto va a suceder, yo creo que las inversiones van a avanzar bastante más rápido. Ya estamos cerrando el año con una inversión casi en doble dígito para la expectativa de cierre de año, cosa que no teníamos hacía muchísimo tiempo, yo creo, porque dimos alguito de predictibilidad. Y si pudiéramos dar 5 años de eso, el Perú de verdad que se va para arriba. ¿Qué significa se va para arriba? ¿Te arriesgas una cifra? ¿Podríamos Mira, al 4,5 no debería ser mayor problema. De acuerdo. Entonces, con esa cifra alentadora y que puede quedar como meta para proponérsela a los candidatos, nos quedamos. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a nosotros a dejarlos porque hoy es jueves, ya son las 10:02 y el turno es de los chicos de Vamos al Bar. Que tengan buenas noches.